Lucas 2. Lucas 2.1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo se refiere al Imperio Romano, ¿no? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, comprometida, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostó en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Los mesones en aquel tiempo no eran lugares donde se cobrara por dar hospedaje, eran lugares gratuitos. A los judíos les gustaba darle hospitalidad a la gente foránea, entonces era un lugar especialmente para darle hospedaje a los que venían de otras partes, ¿no? Los judíos sabían que el Mesías iba a nacer en Belén, porque pues está escrito, ¿no?, en el libro de Miqueas. Pero ellos tenían la mentalidad de que los cristianos tienen que tener dinero. Dios les dijo en el Antiguo Testamento: si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Y si no me obedecen, pues les va a ir muy mal. Entonces ellos tenían la idea que si a un judío le iba bien, estaba bien delante de Dios. Y si le iba mal, pues, estaba mal. El Mesías nació en una familia pobre. Pero pues ¿a quién le importan los niños pobres? Si Cristo hubiera nacido en un hogar rico, pues la gente hubiera dicho: ah, pues nació fulano de tal, ¿no? Le pusieron por nombre así. Pero como sus padres eran pobres, pues nadie se enteró. Pero entonces, ¿cómo iba el mundo a saber que el Mesías había nacido? Estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo sabría? Vean, Dios quería que supiera la gente. Dios tenía que darle publicidad al nacimiento de su hijo. ¿Y cómo lo hizo Dios? Inclinando el corazón de Augusto César para que hiciera este empadronamiento que acabamos de leer. Entonces, Dios usó a Augusto César para dar a conocer el nacimiento del Mesías. ¿Cómo la ven? Y no solamente Augusto César, sino a Lucas el médico también, que escribió todo este evangelio. Vean, el sello oficial del Imperio Romano quedó grabado ahí en el acta de nacimiento de Jesús. ¿Cómo ven? Y ahí se cumple lo que dice un proverbio, de que Dios inclina los corazones de los reyes para que hagan su voluntad. Dios movió el corazón de Augusto César para que hiciera este censo, para que promulgara este edicto, y la orden pues se tenía que cumplir. Entonces, si Augusto César da una orden y se cumple, ¿será posible que Dios dé una orden y no se cumpla? Dios quiso que el nacimiento del Mesías tuviera publicidad. La Virgen María no nació en Belén. Como no nació en Belén, entonces ella no tendría derecho para ser la madre del Mesías. Pero ¿qué tal? Dios mueve a José para que se case con María, y entonces, al casarse con José, adquirió ese derecho. Entonces ya podía ser la madre del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. José había nacido en Belén.
pero no tenía parientes ahí que le pudieran dar hospedaje. Por eso es que llegaron a Belén, por eso es que llegaron a esa tierra y pues, no tenía quien pudiera darle hospedaje. El mesón, ya dije, era un lugar público. Los viajeros podían llegar ahí con confianza. Pero estos viajeros, José, María, no encontraron un lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué Cristo fue colocado en un pesebre? ¿Por qué? Vean, nosotros creemos que Dios diseñó los pasos de cada uno de los escogidos. Dios tiene planes para cada uno de los creyentes. ¿No los tendría para su hijo? Obviamente sí. Entonces Dios quiso que naciera en un pesebre. En primer lugar, para darnos una muestra de la humillación de Cristo. La humillación de Cristo toma múltiples formas y esta es una de ellas. Acuérdense que Isaías profetizó que el Mesías vendría y sería despreciado y desechado entre los hombres. Entonces, si iba a ser despreciado entre los hombres, ¿hubiera sido apropiado que naciera en una casa lujosa? ¿Ustedes qué piensan? Cristo iba a morir desnudo en la cruz. ¿Pueden ustedes imaginarse a un hombre que muere de desnudo en la cruz, rodeado de riquezas cuando vivía? Vean ustedes cómo el pesebre y la cruz, como ambos extremos de cuando nació y cuando murió, son dos acontecimientos muy congruentes. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea que tanto el pesebre como la cruz hablan de su pobreza. Cristo sería pobre toda su vida. Y por lo mismo tenía que nacer siendo pobre. Y además, naciendo en un pesebre, él se estaba autonombrando el rey de los pobres. Vean, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay un montón de versículos que hablan de la simpatía que Dios siente hacia los pobres. ¿Por qué Dios quiso que se anunciara su nacimiento a los pastores? Los pastores eran gente pobre. ¿Por qué no quiso que se fueran a anunciar primero con los ricos? No, primero con los pobres. A través de la historia podemos comprobar que han sido muchos más los pobres que han sido salvos que los ricos. Si Cristo hubiera sido rico, los que somos pobres lo hubieran visto con sospecha. O sea, los pobres así ven a los ricos. Pero Cristo se identificó con los pobres. Y acuérdense que Él, por lo tanto, sabe lo que se siente ser pobre. Vean el Salmo 72. Este es uno de los salmos mesiánicos. Vean el versículo 12, 72, 12. ¿Por qué librará al menesteroso que clamare? Obviamente no está hablando aquí del rey David. Está hablando del Mesías, es uno de los salmos mesiánicos. Y al afligido que no tuviere quien le socorra. Vean, la palabra menesteroso habla del hombre necesitado, del hombre pobre. Y luego lo repite en el 13. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Bien, es una repetición de las mismas palabras. Dios quiso que le fuera anunciada el nacimiento de Cristo a los pastores, y los pastores eran gente pobre. Entonces, cuando llegaron y vieron al niño en el pesebre, simpatizarían de inmediato con él. Pero vean, aún siendo pobre, Cristo desharía todo lo que es o lo que cree ser. Iba a desbaratar el poder y la soberbia de los poderosos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Naciendo también en un pesebre, estaba invitando a los humildes a venir a Él. Si a nosotros se nos invitara ir delante de un rey, delante de un gobernante, tal vez tuviéramos cierto temor. Pero Cristo nos invita a acercarnos a Él.
¿A qué se deberá que muchas personas, aunque las invitaciones de Cristo son tan tiernas y afectuosas, no quieren acercarse a Él? ¿Por qué? La salvación es gratis. Dios te dice que va a perdonar todos tus pecados gratuitamente. No tienes que hacer nada. ¿Por qué será que muchos no quieren acudir a Él? ¿Qué temen? ¿Qué piensan? ¿Que no merecen la salvación? Obviamente no. Nadie la merece. ¿Querrán hacer méritos para poder merecerla? Cristo empezó su ministerio y la gente simpatizaba con Él. La gente se podía acercar a Él sin temor. Él siempre simpatizó con la gente, era amigable con todos. Simpatizó con los pobres, con los enfermos, era compasivo, tierno, afectuoso. En una ocasión acusaron a Cristo de sentarse a comer con pecadores y de ser su amigo. Y lo que era una mancha en su contra, lo que era un baldón supuestamente en su contra, eso a él le agradaba, a él le halagaba que le dijeran así. Sí, soy amigo de los pecadores. Pero ellos usaban la palabra amigo no como nosotros. O sea, ellos usaban la palabra amigo como a una persona a quien se ama realmente. ¿Por qué se sentaba Cristo a comer con publicanos, con pecadores, con ladrones, con prostitutas? ¿Por qué? Porque tenía simpatía hacia esas personas. Veíamos hace 8 días cómo Dios salvó a Rahab la ramera. En todo Jericó no había ningún creyente, excepto ella. Dios le dio la fe a ella. La fe no la inventó ella en su cabeza. Dios se la dio. Y si se la dio a ella, ¿por qué no? ¿Por qué ustedes no? Si ustedes no han venido a Cristo, ¿por qué no lo han hecho? Lo más fácil sería que ustedes se acercaran a Cristo porque Él es tan bueno. Si ustedes ven a un hombre mal encarado, demasiado serio, dicen, no me le acerco, me vaya a ofender. Pero una persona que te está abriendo sus brazos y que te saluda y que te recibe bien, ¿por qué no te acercas a esa persona? Si a mí me invitara Peña Nieto a comer en su casa, yo me pondría muy nervioso. Digo, ¿por qué me está invitando, no? Pero Cristo nos invita a mucho más que a eso. Entonces ustedes no tienen por qué ponerse nerviosos. Cristo invitaba a sus seguidores a venir a Él. Si ustedes se odian a sí mismos, vean, es posible que alguno de ustedes haya hecho cosas que les motivan a odiarse a sí mismos. Pues aunque tú te odies a ti mismo, Cristo te invita a venir a Él. Agárrale la palabra. Otra cosa, el mesón era gratuito, ya lo dije, para todos. A los judíos les gustaba ser hospitalarios. Había personas que eran voluntarias, ofrecían su casa para dar hospedaje cuando llegaban las fiestas y que venían mucha gente de muchas partes. Entonces, si el mesón era gratuito, el establo con más razón. ¿Me explico? Nosotros predicamos el Evangelio y les decimos a ustedes que pueden venir a Cristo gratuitamente. Si una persona los invitara a ustedes a comer en un buen restaurante gratis, ¿no irían? Invítenme a mí, yo sí voy. ¿Sí? Si ustedes no vienen a Cristo para ser salvos, ¿por qué no vienen? Contéstenme. La salvación no les cuesta nada. ¿Por qué no le han agarrado la palabra al Señor? ¿Será posible que algunos de ustedes terminen en el 2017 como lo empezaron? ¿Que empezaron el año sin ser salvos y terminen igual? ¿Será posible? Cuando los pastores llegaron al establo, donde estaba aquel pesebre, ¿los pastores andaban buscando un traje o una corbata? No, ni traje tenían ni corbata tampoco. Pero muchos piensan que tienen que hacer algo para que Dios los acepte. Si tú quieres hacer algo para que Dios te acepte, Dios no te aceptará. Esa es pura vil soberbia. Alguno de ustedes tal vez haya cometido pecados horribles en su vida. Pues aunque lo hayan hecho, vengan a Cristo y Él los va a recibir. Muchos tal vez lo duden, ¿saben por qué? Porque nosotros no tenemos la tendencia a hacer eso. Por ejemplo, un padre que tiene una hija que le paga mal,
una hija que frustra todas sus expectativas, el padre se enoja con la hija y ya no le quiere ni hablar. Y nosotros pensamos que así será Cristo. No, Cristo no es así. Las personas que han pecado mucho a menudo tienen grandes remordimientos y dicen, sí, pues Dios es bueno, yo lo he escuchado, pero va a salvar a lo mejor a otros, pero no creo que me quiera salvar a mí. Quítense esos pensamientos de la cabeza. Por muy horribles que sean sus pecados, Dios los perdonará si vienen a Él. Es increíble que Dios salve a los pecadores más sucios, pero así es Él. En un pesebre, en los pesebres de aquel tiempo, las bestias eran alimentadas. Vean, hay personas que han pecado tanto que podríamos considerarlos como bestias. En serio. Y es posible que una persona así piense, no, para mí no hay salvación. El otro día nos estaba platicando el hermano Oscar, que interrogó a un narcotraficante y que le habló del Evangelio, que le habló que Cristo puede perdonarlo, puede perdonar sus pecados, y que le dijo, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué creen que le contestó ese narcotraficante? Dice, jefe, nadie me había hablado así, nadie. Hay personas que son bien duras porque sus padres los trataron bien duramente. Aprendieron a ser duros porque les enseñaron. Tienen el corazón lleno de rencor porque eso es lo que vieron en su casa. No pueden hablar con amor porque eso nunca lo aprendieron. Son personas que se aman a sí mismas, que se cubren con un caparazón y que no pueden amar a nadie. Tal vez te digan, ¿cómo estás? Buenos días, y te saluden con una sonrisa, pero en el fondo no te aman, en el fondo te odian. No se aman a sí mismos, se odian a sí mismos y odian a todo el mundo. Pero como saben que tienen que llevarse bien con la gente, pues hacen el esfuerzo. Los celadores de los reclusorios tienen la creencia de que el único idioma que entienden los presos son los golpes. Ustedes saben lo que significa la palabra cerezo, Centro de Readaptación Social. Un preso lo van a readaptar a la sociedad a base de golpes, imposible. Porque está en la cárcel, tantos golpes que le dieron, aprendió a dar golpes. En los reclusorios les dan golpes, ¿se van a ablandar? Imposible. Si tú tienes un hijo muy duro y lo quieres ablandar con golpes lo vas a ablandar, lo vas a endurecer más. No dudo que necesite golpes, a lo mejor los necesita, pero si le das puros golpes y nunca lo abrazas ni lo besas, lo vas a endurecer más y más. Si a un hombre se le hace creer que no tiene remedio, ¿saben qué? No va a tener remedio. Hay padres que agarran a sus niños así de la oreja y le dicen, eres un tal por cual. ¿Qué va a hacer el niño? Pues un tal por cual. Lo están programando para hacerlo. Acuérdense, Cristo salvó al endemoniado gadareno, ¿sí o no? Nadie podía con él. No lo podían sujetar. Hay hombres que están así como bestias. Nadie puede sujetarlos. Pero Cristo salvó al endemoniado gadareno y por lo tanto puede salvarte a ti, aunque seas peor que el endemoniado gadareno. Entonces, aunque hayas pecado como una bestia, si vienes a Cristo, Él te perdonará. Es más, si nadie te ama, si nadie te recibe bien, si todos los que están a tu alrededor no te quieren, te odian, aún si vienes a Cristo, Él te va a recibir. Él te perdonará y te recibirá. Si te has juntado con los peores pecadores, ven a Cristo y júntate con Él y tendrás paz, así dice un texto. Amístate con Él y tendrás paz. Y cuando tú vengas a Cristo, ¿sabes qué va a ser de ti? Una nueva criatura. Serás una persona tan diferente de lo que eres antes que nadie te va a reconocer. Vean otra cosa. Cristo estuvo en un pesebre, pero nomás estuvo un rato. Ya después se fue. Ese pesebre, antes de que llegara Cristo ahí, era un pesebre.
Cuando estuvo Cristo ahí, siguió siendo un pesebre. Y cuando se fue, seguía siendo un pesebre. Y otra vez las bestias llegaron ahí a alimentarse. Pero vean, Cristo dignificó el pesebre. ¿Cuántos pesebres pudieron haber dicho, yo le di hospedaje al Mesías? Dignificó el pesebre, pero cuando se fue Jesús de ahí, repito, el pesebre siguió siendo pesebre. Bien, Cristo vino a este mundo, dignificó a este mundo. ¿Por qué este mundo es aún tolerable vivir hasta cierto punto? Porque Cristo vino. Si Cristo no hubiera venido a este mundo ya desde cuándo se hubiera acabado. Aún podemos vivir en este mundo, a pesar de la impunidad, a pesar de los crímenes, extorsiones, violaciones, corrupción que hay en este país, aún así podemos vivir hasta cierto punto. Dicen algunos, ya no se puede andar en la calle, da miedo andar en la calle. A mí no me da miedo. Yo tengo 25 años viviendo en Ciudad Neza y nunca me han asaltado. Yo lo siento por los que los han asaltado, ¿no? Este mundo es tolerable aún gracias a Cristo. Pero ¿saben una cosa? Gracias a Cristo y es por Cristo, porque el día que el cristianismo deje de existir en este mundo, ¿qué va a ocurrir? Lo dice Mateo 24, lo dice Lucas 13, Marcos 13. El día que el cristianismo deje de existir, ocurrirán cosas terribles en este mundo. O sea, lo que sostiene este mundo es el cristianismo. Vean otra cosa. En aquel mesón no había lugar para Cristo. Pero no solamente en aquel mesón. En ningún otro lugar de aquellos había lugar para Cristo. Por ejemplo, los gobernantes de Belén tampoco le dieron hospedaje a Cristo. ¿Qué es lo que los gobernantes buscan? Poder, dinero, influencia. Esas personas, ¿cómo pueden recibir a Cristo? Lo que les importa es este mundo, el dinero. A los ricos, lo único que les importa es el dinero. Y las cosas de Dios les resultan indiferentes. Los legisladores, los funcionarios públicos, los magistrados, hacen leyes pensando en quién. ¿En los pobres? No. Piensan en los ricos. Piensan en los poderosos. Los políticos usan la religión. ¿Para qué? Para su conveniencia. Los políticos en tiempos de campaña visitan a los pastores buscando apoyo, buscando votos. Lo único que les importa es eso. Pero Cristo no les importa. O sea que para los gobernantes no hay lugar tampoco para ellos. No hay lugar para Cristo en ellos, en sus vidas. Ustedes saben que en Estados Unidos han hecho todo lo posible por sacar de las escuelas, de las universidades, de los colegios, de los hospitales, todo lo que huela a religión. No quieren saber nada de Dios. Y no les quepa duda que al rato también va a pasar eso también aquí en México. No hubo lugar para Cristo en ninguna casa del pueblo tampoco. Las personas que nos rodean festejan la Navidad, pero qué chistosos. Quieren festejar la Navidad y no quieren saber de Cristo. Les hablamos del que nació supuestamente en la Navidad y no quieren saber nada de él. Entonces, ¿por qué celebran la Navidad? Quieren una Navidad, pero sin Cristo. Quieren una Navidad con botella, con baile, con comida, con piñata, pero no quieren saber nada de Cristo. Y a esas personas, a esos vecinos, si tú los invitas a una posada, van. Les invitas una botella, te la toman, te dan las gracias. Pero si les hablas del Evangelio, te van a decir que estás loco. Si te invitan a una posada y tú les hablas de Cristo, vas y les hablas de Cristo, no te volverán a invitar, te lo garantizo. Nos invitan a nosotros, pero de nuestra religión no quieren saber nada. Otra cosa, no hubo lugar para Cristo tampoco en ninguna sinagoga de Belén, en ninguna. ¿Y qué nos ilustra esto? Bien, en algunas iglesias supuestamente alaban a Dios. Se reúnen los domingos supuestamente para alabar a Dios. Pero ¿qué tal? Se topan ustedes con un pentecostal o con un presbiteriano y le hablan del evangelio de la gracia gratuita y se enojan. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en esas sinagogas no cabe Cristo.
tienen sus ideas, tienen sus prejuicios, tienen sus doctrinas, pero no quieren saber de la verdad. Les hablas de la gracia de Dios y dicen, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? El mes que entra van a festejar a la Virgen de Guadalupe. Pero si les hablamos del Hijo de la Virgen, no quieren saber nada. Háblales de la Virgen, pero no les hables del Hijo de la Virgen. ¿Qué les parece? Cuando los pastores llegaron al pesebre, vean, ahí estaba Jesús, ahí estaba José y ahí estaba María. ¿Llegaron preguntando por José y por María? No, llegaron a ver al niño. Gente sabia, los pastores. No hubo lugar para Cristo, ¿saben? Tampoco en los centros culturales de Belén. ¿Por qué? En los centros culturales, ¿qué es lo que aman? La ciencia, la filosofía, la poesía, las bellas artes. Pero no quieren oír nada de Cristo. Hay niños que si tú les hablas de Cristo te escuchan con agrado. Pero ya después, cuando entran en la secundaria, ya aprenden un poco de matemáticas, un poco de biología, se les suben los humos y dicen que Dios no existe. Creen que son sabios y ya no quieren saber nada de Cristo, porque piensan que a los cristianos nos han lavado el cerebro, que estamos mal. Sabemos de sabios, de científicos, de filósofos que llegaron a ser cristianos, pero la verdad es que son muy pocos. Además, en tercer lugar, el mismo mesón no tenía un lugar para Cristo. El mismo mesón no tenía un lugar para Cristo. ¿Qué ocuparía hoy el lugar de un mesón? Sería una institución en donde se recibe gratuitamente a todos. ¿Qué podría ser? ¿Un asilo? En un asilo pues no reciben gratuitamente a la gente. ¿O habrá alguno? Tal vez. Nuestros funcionarios, nuestros políticos hablan de pluralismo, hablan de tolerancia para todos. Aquí en México hay tolerancia, hay supuestamente pluralismo. Pero ¿saben qué? Hay tolerancia para todos menos para Cristo. En México se tolera a las lesbianas, a los homosexuales, pero se burlan de los cristianos, o sea, los cristianos no los toleran. ¿Cómo se refieren acerca de los cristianos? ¿Los tachan de extremistas? ¿Los tachan de fanáticos? ¿O los tachan de locos? Hay cristianos, conocemos alguno, que por identificarse como tales han perdido su trabajo. Si tú te identificas como cristiano, te van a catalogar como lo peor y te vas a quedar sin chamba. Hay algunos que por miedo no se identifican como cristianos, dicen, no, si digo que soy cristiano, ¿qué tal si me corren? Y algunos que son cristianos y que tienen valor para identificarse como tales, ¿saben qué pasa? Que los creyentes, cuando saben que son pastores, que son cristianos, quieren abusar de ellos. Les hacen trabajar en exceso, los humillan, se burlan de ellos y les dicen, a ver si es cierto que este tipo, si le doy en una mejilla, pone la otra. Piensan que si son cristianos, tienen que soportar todo lo que les digan. Supimos el caso de una mujer que le pidió el divorcio a su marido porque ella decía ser cristiana y él no. ¿Cómo ven? Como yo soy cristiana y tú no, quiero el divorcio. ¿Cómo ven? ¿Eres una fanática? A mí me gusta el baile, a mí me gustan los paseos, pero como tú eres una fanática, yo no quiero saber nada de ti, mejor quiero el divorcio. ¿Qué deberíamos hacer en casos de ese tipo? ¿Cederemos en algunas, por ejemplo, para que la gente nos reciba? ¿No le vamos a hablar del evangelio a nuestra pareja, a nuestros parientes, a nuestros vecinos para que no nos malmiren? ¿Vamos a callar lo que tenemos que hablar? ¿Buscaremos que la gente nos acepte? ¿Que nos dé una palmadita en la espalda y que nos felicite? Si ustedes son cristianos, ustedes no van a ser felicitados. La gente va a hablar mal de ustedes. Es decir, si son verdaderos cristianos. Porque a los hipócritas los reciben bien en todas partes. Si somos cristianos, nuestro deber es actuar como tales en todas partes. No vamos a avergonzarnos de nuestra identidad. ¿Somos cristianos? Pues somos cristianos. Al pan, pan y al vino, vino.
A ellos, a los pecadores, no les da vergüenza ser pecadores. A nosotros nos da vergüenza ser cristianos. Si nos dicen fanáticos, hermanitos, aleluyas, ¿qué perdemos con que nos digan eso? ¿A cuántos los mataron y no les dio vergüenza? Si somos fieles a Cristo, si somos fieles a su palabra, al Evangelio, la gente no nos va a tratar bien. ¿Pero qué importa eso? Los testigos de Jehová van de casa en casa, no callen sus mentiras. Nosotros callaremos la verdad. Si nos juntamos con los vecinos, si nos juntamos con los que nos rodean y cedemos a sus demandas y somos como ellos, hacemos las mismas cosas que ellos, para que no hablen mal de nosotros, para que no nos digan fanáticos, ¿qué pasó? ¿Buscamos que la gente nos felicite entonces? Si hablamos como ellos y hacemos como ellos y destapamos la botella como ellos, nos van a recibir en su mesón, nos van a dar un abrazo y nos van a decir feliz Navidad. ¿Eso es lo que ustedes quieren? En México supuestamente hay libertad de expresión y supuestamente con mayúsculas. Hay algunos que tienen libertad para promover el aborto. Tú puedes promover el aborto y nadie te va a decir nada, pero si tú promueves el cristianismo te puedes meter en problemas. Vean, si algunos tienen libertad para promover el aborto, ¿los cristianos no tenemos libertad para oponernos a él? Si un homosexual me pregunta, ¿tú qué piensas de los homosexuales? ¿Qué le voy a decir yo? Mira, ¿tú qué piensas de los cristianos? Yo estoy de acuerdo con que tú seas homosexual. Si estás mal, tú vas a sufrir las consecuencias. Ahora, ¿tú qué piensas de mí que soy cristiano? ¿Quieres que yo te tolere por ser homosexual y tú no me toleras por ser cristiano? ¿Tú tienes libertad y yo no? Si hay gente que promueve el aborto, nosotros no tenemos libertad para oponernos al aborto, al crimen. En Estados Unidos encierran en la cárcel a los que se oponen al aborto, a los líderes, no a todos, porque van marchas de cientos, miles de personas. Hay un versículo que dice, abre tu boca por el mudo, ¿se acuerdan? A eso se refiere. Los niños no se pueden defender, los niños están en el vientre, pobrecitos. ¿Saben cómo sacan a los niños del vientre que abortan? Los sacan con pinzas. Sacan un pedazo de oreja, un pedazo de nariz, un pedazo de manita. ¿No puedes tú oponerte al aborto? Ellos no se pueden defender, nosotros debiéramos hacer algo. Si somos fieles a la verdad, si somos fieles a Cristo, no podemos callar. Pidámosle a Dios que abra nuestra boca y que no deje que se cierre. Y si nos dicen fanáticos, pues que lo hagan. Los ateos no se sonrojan cuando hablan de sus tonterías. ¿Nosotros lo haremos? Y si hablamos y no tenemos cabida en su mesón, pues ni modo. Si Cristo no tiene cabida en su mesón, ¿ustedes creen que vamos a tener cabida nosotros? Si ustedes dicen malas palabras, la gente se ríe. Si ustedes se emborrachan, pues la gente los abraza. ¿Pero eso queremos? ¿No podemos hablar de las cosas santas? ¿No podemos hablar de las cosas puras y nobles? Además, otra cosa, Cristo no tiene cabida en realidad en muchos lugares. Ustedes tienen cabida para Cristo en su corazón. No hubo lugar para Cristo en el mesón. ¿En tu corazón sí lo hay? Vean lo que les estoy preguntando. No les estoy preguntando si leen la Biblia. No les estoy preguntando si escuchan las predicaciones. Les estoy preguntando que si Cristo tiene un lugar en su corazón para Él. No digan ustedes que esperan recibir a Cristo un día. Porque si están posponiendo ese día, tal vez ese día nunca llegue. Y si están esperando terminar el 2017, tal vez ni lo terminen. Si ustedes no tienen lugar para Cristo ahora, ¿quién les garantiza que lo van a tener mañana? Si ustedes no han tenido lugar para Cristo en su corazón, ¿por qué? ¿Por qué sería? Tal vez están muy ocupados con sus trabajos, en sacar adelante a sus hijos, en trabajar, en la construcción de su casa. Nada es más importante que Cristo.
Hay personas que le dedican 3 horas a su coche y 5 minutos a leer la Biblia. Hay personas que se afanan por construir su casa y piden prestado y ahorran y se cansan, pero por Cristo no mueven ni un dedo. Yo quisiera decirles a ustedes lo precioso que Cristo es. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para decirles a ustedes que Cristo es lo mejor de todo? ¿De dónde agarro yo las palabras? Si ustedes recibieran a Cristo, si ustedes creyeran en Él, vinieran en Él, Él los perdonaría y entonces conocerían el verdadero sentido de la vida. ¿Por qué vinimos al mundo? Conocerían lo que es la verdadera felicidad. Recuerden, Cristo fue exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Él es el único que te puede dar eso. El arrepentimiento y el perdón de los pecados no lo venden en la botica. Solamente Dios puede dar eso. Pero si ustedes vienen a Cristo, Él se los da. Es gratis el perdón. Es gratis el arrepentimiento. Si ustedes vienen a Cristo, Cristo viene a ustedes. ¿Y saben qué pasa cuando Cristo viene a ustedes? Nunca se va. Nunca se irá. Cristo no es una persona que venga y luego se vaya. Que esté esperando, a ver qué error cometemos para irse. No, Dios no es así. Si ustedes vienen a Cristo, Él vendrá a ustedes y Él morará en ustedes por su Espíritu. Y si ustedes dicen, pero no siento nada, no digan eso. No confíen en sus sentimientos. Los sentimientos son muy engañosos. Lo que tenemos que hacer para venir a Cristo es reconocer nuestro pecado. Reconocen que son pecadores, que más necesitan, nada más. Si una persona no siente nada por Cristo, ¿por qué es? Obviamente Dios no tiene la culpa. Es que tienes el corazón muy duro. ¿Y por qué lo tienes duro? Por tu pecado. ¿Quién tiene la culpa de tu pecado? Pues tú. Pero si tus ojos fueran abiertos para que entendieras quién es Él y doblaras tus rodillas delante de Él, entonces lo verías como lo precioso que es Él. Y si ustedes tienen lugar para Cristo en su corazón, ¿saben qué? El mundo no va a tener lugar para ustedes en su corazón. ¿Me explico? O sea, Cristo llegará y poseerá su corazón y el mundo ya no cabrá ahí. Vean lo que dice nuestro texto. No había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué para ellos? No había lugar ni para Jesús, ni para José, ni para María. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, no vamos a tener lugar para nosotros en este mundo. No cabremos en este mundo. El mundo no va a simpatizar con nosotros. El mundo no nos amará. Más bien nos aborrecerá. Si a Cristo no lo recibieron, a nosotros tampoco nos van a recibir. Pero, ¿qué importa eso? Si hemos decidido seguir a Cristo, díganme, ¿no nos hemos convertido en sus soldados? ¿No dice el apóstol Pablo en Timoteo que los creyentes somos soldados? ¿Ustedes creen que la vida de los soldados es fácil? No lo es. La vida de los soldados es dura. Pero si Cristo ha tenido lugar en nuestros corazones, ya no podemos confiar en los hombres. No queremos agradar a los hombres. Que Dios nos libre de temer a los hombres. Y si se burlan de nosotros, vean, eso forma parte de nuestra cruz. Debemos tomarla con alegría. No debemos esperar que la gente nos alabe. Si la gente habla bien de nosotros, pobres de nosotros. No tenemos una habitación permanente aquí, estamos de paso. Imagínese un cristiano que durante 40 años se dedica a construir una gran residencia. 40 años construyendo su casa. Y luego por fin se muere, pero antes de morirse, se convierte. Ya no le va a doler dejar su casa. Dice, no, esa casa que tardé 40 años en hacerla, pero voy a encontrar otra mejor allá. ¿Y qué diferencia las casas de aquí con las de allá? No vivimos en una ciudad permanente. Nos dirigimos a una ciudad que no tiene fundamentos.
cuyo fundamento, bueno, tiene fundamentos, pero no como los de aquí, tiene fundamentos espirituales. Nos dirigimos a la patria celestial. Somos forasteros, estamos de paso, somos peregrinos. ¿Están ustedes dispuestos a pagar el precio por seguir a Cristo? Todos los que son sinceros, que quieren obedecerle, que quieren hacer su voluntad, tienen que pagar el precio. Seguir a Cristo nunca fue fácil. Ni lo fue antes, ni lo es ahora. Los hipócritas la tienen fácil aquí, pero pobres de ellos. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Fue muy corta, fue muy breve, pero te pedimos que la bendigas en la mente y en el corazón de todos los que estamos aquí. Oh Dios, que podamos ver a Cristo como lo que Él es. Aumenta nuestro amor por Él. Aparta nuestros ojos de las vanidades de este mundo que perecen. Que todo lo demás lo veamos como secundario. Y que Él esté por encima de todo, que Él reine en esta iglesia, en cada familia, en cada matrimonio, en cada hogar. Padre, te pedimos que Cristo sea precioso para nuestros hijos, para nuestros vecinos y parientes, para todos nuestros conocidos, que no nos avergoncemos de Él. En este próximo fin de año, Padre, en la Navidad, en el Año Nuevo, ayúdanos a hablar de Cristo a todos nuestros parientes y que podamos ver, Padre, mucha gente salva en esta ciudad. Te damos gracias por tu palabra. Dios, úsala para la gloria de tu nombre. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a celebrar nuestro aniversario el día 17 de diciembre. Nuestro aniversario realmente es el día 13, pero lo vamos a dejar para el día 17. Ya les avisé a los hermanos de San Pedro Tultepec que van a venir a tomar la Santa Cena ese día con nosotros. Les aviso para que estén orando y para que estén preparados. Bueno, entonces de hoy en 8 no vamos a tomar la Santa Cena hasta el día 17 de diciembre.